Es importante que en todo análisis de riesgos ambientales, en los estudios de impacto ambiental, en las evaluaciones de impacto ambiental, haya un diálogo interdisciplinario de saberes que ponga en sintonía el lenguaje popular con el lenguaje científico. Es decir, supongamos que la actividad u obra potencialmente riesgosa va a desarrollarse en sitios donde habitan o han habitado comunidades originarias. Bueno, obviamente que es indispensable contar con la consulta previa, consentimiento libre previo informado del convenio 169 de la OIT. Obviamente que es indispensable contar con la participación ciudadana, que se desarrolla a través de una audiencia pública en la cual la ciudadanía vuelca sus opiniones respecto de estas obras o actividades. En la mayoría de los casos, en clave crítica, lo hace, y en la mayoría de los casos esas críticas no son atendidas por las autoridades porque estas audiencias públicas no son vinculantes, así lo establece la ley. Sin embargo, la propia Ley General del Ambiente establece que aquellas críticas que hayan sido realizadas a la obra o a la actividad deberán ser rebatidas por las autoridades. Esto también en muchos casos no sucede. Obviamente que hacemos docencia, enseñamos el ser, pero también tenemos que enseñar el deber ser, ¿no? Viceversa, perdón. Bueno, también el estudio de impacto ambiental, este diálogo de saberes debe estar en quienes elaboran el mismo, porque muchas veces cuando lo leemos vemos que pareciera que los capítulos geología, biología, sociología, hidrología parecieran compartimentos estancos, donde nunca se sentó a hablar un ingeniero con un geólogo, nunca se sentó a hablar un sociólogo con un biólogo. Sería bueno que lo que sucediera fuera que se sentaran en una mesa redonda y se pusieran de acuerdo en un lenguaje, en evitar contradicciones, ¿no es cierto? Que siempre es algo que sucede mucho. También es importante que durante la etapa de la evaluación de impacto ambiental existe una verdadera independencia y valoración equilibrada de la obra. Digo esto porque han existido casos en los cuales se han dado conflictos de intereses muy importantes. Por ejemplo, quien aprueba la obra, un subsecretario, de repente antes fue consultor privado y como consultor privado era principal promotor de esa obra. Entonces, por la ley de ética pública, obviamente que ese funcionario estaría inhibido de tener algún tipo de intervención en todo este proceso decisorio. Bueno, es importante velar por la independencia, la transparencia y la valoración equilibrada. ¿Cómo hacemos nosotros para controlar un estudio de impacto ambiental? Es una cuestión muy compleja como ciudadanos porque hay mucho lenguaje técnico científico que no comprendemos. Bueno, una posibilidad es asistir a ONGs que nos asesoren, de repente Aves Argentinas, cuenta con un gran equipo de biólogos que han asesorado en casos anteriores justamente sobre temas de biodiversidad. También, bueno, es importante contar con la información, ¿no? La información es un derecho humano fundamental, es algo que todos podemos acceder a partir de pedidos de informes, porque muchas veces se oculta información, con lo cual esa es una manera también de empezar a participar y luego detectar omisiones, irregularidades, incluso ilicitudes, viendo que no se cumplen con determinadas cuestiones que establecen las normas, como puede ser el estudio de impactos acumulativos, el estudio de alternativas que ya hablamos en el video anterior, y estas cuestiones también se suman otras que tienen que ver con el análisis de los impactos sociales, los impactos económicos. Todo esto es muy importante. Incluso otra cuestión también que podríamos exigir desde el plano legal es qué va a suceder en caso de una catástrofe, ¿no es cierto? Nosotros contamos con la ley 27287, que es justamente la que regula los riesgos de catástrofes, y el estudio de impacto ambiental debería tener un capítulo que hable de contingencias y catástrofes, ¿no es cierto? Con lo cual, bueno, es importante ver que todo esto se cumpla, y bueno, no tener una ley de presupuestos mínimos no significa que estemos desahuciados.
tenemos que buscar, frente al caso concreto, qué ley se vincula. Si estamos en la ciudad de Buenos Aires, la ley 123 de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo. Si estamos en una cuestión que vulnera bosques nativos, tenemos la ley de bosques, la ley de glaciares, si estamos en presencia de glaciares. Tenemos también la resolución 337 de 2019 de la ex Secretaría de Ambiente, y tenemos también las pautas que nos da la opinión consultiva 23 del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.